tenemos un tema que algunas veces poco se conoce, poco se habla, tal vez se habla pero muy superficial, y es importante que tengamos claro porque algunas veces unas denominaciones lo utilizan como modo de distorsionar lo que verdaderamente dicen las Escrituras. Esto tiene que ver directamente con lo que llamamos Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. De eso vamos a hablar hoy. Antiguos Pactos y el Nuevo Pacto. Pero para que entendamos bien, lógicamente tenemos que saber el significado de lo que es un pacto. Y por eso vamos a analizarlo desde un punto de vista tanto humano como espiritual, porque son características muy distintas. Y cuando digo distintas es porque prevalece, lógicamente, el Creador en el pacto de Él. Sabemos que, humanamente hablando, existen pactos, se puede llamar acuerdos, se puede llamar contratos en el mundo carnal, en el mundo secular. No hay nada que usted pueda hacer que garantice que se lo van a cancelar o que pueda ser suyo si no es por medio de un contrato, de un acuerdo. Y ahí lógicamente interactúan dos o más personas. De hecho, a nivel de países siempre se llegan a pactos, acuerdos, contratos, como usted le quiera decir. Y esto es lógicamente porque siempre alguien tiene que velar porque ese contrato o ese pacto se cumpla. Y conocemos que los contratos, los pactos que se hacen humanamente hablando, tienen lógicamente leyes, normas, estatutos, decretos que le dan un marco legal a dicho acuerdo. Pero en la parte espiritual es muy distinto y tiene una característica principal que para nosotros hacerlo como tal no depende de nosotros. Y en eso tenemos que ponerle mucha atención. Debemos estar muy atentos porque no es igual como se lo digo. El principal factor es porque Dios es soberano. Jehová es soberano. Yahweh es soberano. Es muy importante tener eso en cuenta porque en el pacto, contrato, como usted le quiera llamar, en la parte secular, no es soberano las personas como tal. Es más, ni siquiera las leyes como tal, porque sí, podemos ir presos, podemos tal vez ser demandados, todo ese tipo de cosas, pero conocemos que igualmente se rompen esos pactos y algunas veces no se cumplen. Y más, si hablamos un poquito más allá de los países socialistas, comunistas, menos acuerdos, porque la norma la hacen ellos mismos y la rompen ellos mismos y hacen lo que quieran con ellos. Conocemos la realidad de eso. Es decir, que el ser humano, por estar corrompido, lógicamente esos acuerdos, pactos, dependen de su integridad prácticamente, que la mayoría de veces no la tiene. En los pactos con Dios tiene una característica perfecta. ¿Por qué perfecta? Porque de parte de Él siempre se va a cumplir, siempre. Y esa es la gran diferencia, la primera diferencia más grande que tiene, es que los pactos con Dios se cumplen sí o sí. No hay posibilidad de que usted vaya a una instancia superior, porque esa es la instancia superior, no hay otra. Otro factor muy importante también en los pactos con Dios. En los pactos con Dios es muy distinto al pacto secular, porque el pacto secular tiene una característica, que las dos partes se ponen de acuerdo. O por lo menos una comienza la discusión o una de las partes pone en la mesa de qué manera se va a fijar el contrato y la otra decide si cumplirlo o no, o si tiene un beneficio o no, o X. Lo cierto es que entre las dos partes llega a un acuerdo. Que los beneficie o no ya es otra cosa, pero siempre va a haber esas dos partes y, como le dije, hasta un tercero o más dependiendo de los que entren allí. Pero lo cierto es que en la parte humana es muy importante tener esto en cuenta porque hay una persona o las dos llegan a acuerdo. En la parte espiritual no es así. En la parte espiritual, quien dice que va a un pacto, quien somete,
porque la palabra correcta, somete a otro a un pacto, es Dios. Ahí no implica de que usted le diga, no me parece, no me gusta, pudiera usted rechazarlo, sí, pero igualmente, así usted diga que no va con ese contrato, le va a generar una consecuencia. Porque ustedes dirán, pero igualmente lo rechazan, sí lo rechazan. Los pactos de Dios siempre han sido rechazados por muchos, por la mayoría, pero la diferencia está que igual les trae consecuencias. ¿Ven la gran diferencia allí? La segunda diferencia muy importante. Así usted no esté en el pacto, les trae consecuencias. En los pactos humanos no le va a traer consecuencias, pues si usted no estuvo involucrado, simplemente no es parte. Y lo otro es que no tiene peligro supuestamente porque usted llegó a un acuerdo con esa persona. Pero en los pactos divinos no hay esa parte que hay en la humana. Por eso es que vemos actualmente humanos tratando de obligar a Dios a hacer pacto. Eso viene de algo carnal totalmente. Dios no hace pacto porque yo lo obligue. Porque si fuese así, no sería soberano, la primera característica. No sería soberano. Sería una persona humana igual que nosotros, que está obligado a hacer contratos, depende a mi necesidad. Y Dios no es así. Otra característica principal, la persona en la parte humana como tal, él no sabe si en realidad quienes se van a comprometer de manera fiel al contrato o no. No lo sabe. De hecho, por eso busca leyes, por eso busca estatutos y busca todo ese tipo de cosas. En el pacto con Dios hay una gran diferencia ahí también. Porque Dios, como es omnisciente, sí conoce la verdad, si usted o no va a cumplir el pacto, porque conoce el corazón de las personas. Conoce hasta la capacidad que tiene la persona. Conoce las debilidades de la persona. En el contrato humano no existe eso. Al menos que digan que son adivinos, y ya sabemos que eso no está bien. Entonces vemos tres características allí que nos diferencian muchísimo de lo que es un pacto de Dios con un pacto humano. Y por eso es que antes de comenzar debemos tener en cuenta eso, porque lo vamos a ver o lo vemos en toda la Biblia. De hecho, los atributos que tiene Dios no son los mismos atributos que tiene el ser humano cuando hace la relación o el pacto como tal. Y vemos que el comentario Strong dice el significado, como dice transliteración, Berit, creo que se pronuncia, y dice que la definición es pacto, alianza, concierto u un pacto como tal. Como ya hemos más o menos definido que es un pacto, este significado tenemos que tenerlo claro que es en base al hebreo. Y increíblemente, cuando observamos bien, investigamos bien en el hebreo, esta palabra aparece 285 veces. Esta nada más palabra en el Antiguo Testamento, para lo que les gusta anotar, 285 veces aparece. Es muy importante porque quiere decir que es algo en el cual Dios basó lo que Él hizo con el hombre. Es decir, tuvo que accionar bajo pacto, y el pacto vamos a ver que comienza inmediatamente apenas en la creación. Porque si definimos bien, también, por ejemplo, en el hebreo vamos a ver algo importante también, es prácticamente similar, pero vamos a ver otro significado, otras formas de decirlo. Significado en griego según la concordancia Strong. Ahí tenemos la palabra original, la transliteración que dice diateca, algo así, porque no lo sé pronunciar muy bien, y la definición exacta, otra vez, sigue siendo pacto, testamento, pacto o voluntad. Es muy importante, pues por eso que ustedes dicen que le dicen antiguo pacto, al Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero en realidad es un pacto. Más allá de las dos cosas, es un pacto. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento va más allá a lo que se ve humanamente hablando, pero sí tiene que ver lógicamente. Entonces, esto es muy importante porque nos permite a nosotros también ver esa realidad, porque vemos actualmente que es el nuevo pacto. Pero vamos a ver que en el antiguo pacto no fue
un solo pacto como tal, o lo podríamos desglosar en varios pactos, entre 6 a 7 pactos. Y ustedes dirán, que yo sepa, hay el antiguo y el nuevo. En realidad se hicieron varios, vamos a ver por qué. Porque si entendemos bien lo que es un pacto, nos vamos a dar cuenta que fueron varios. De hecho, la palabra en griego se encuentra 33 veces, en griego, en el Nuevo Testamento. Pacto se encuentra 33 veces, es decir, que también es muy, muy importante. Y lo vamos a ver desde la creación misma. Para eso vamos a buscar el Génesis, lo vamos a estar usando, o vamos a ver muchos versículos allí. Vamos a buscar Génesis, capítulo 1. De hecho, este pacto le dicen el pacto edénico. Y ya vamos a ver por qué. Génesis, capítulo 1, versículo 27 al 30. Dice de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces. Dice claramente: sojuzgad y llenad la tierra y sojuzgad, y señoread los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra, todas. Es decir, él era, cuando dice señorear, era gobernar, dirigir, ser parte de la administración total de todo lo que había en la tierra, seres vivos y cualquier cosa. Y vamos a ver que ahí entra absolutamente todo. Y dijo Dios: he aquí que os he dado planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que haya fruto, que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Muy importante, os será para comer. Y todas las bestias de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastre sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, dice. Fue así. Ahí vemos cuando se inició todo y Dios dice cuáles son el pacto como tal, cuál va a ser mi relación. Es decir, no fue algo que yo dije: ah, no, yo voy a gobernar la tierra porque yo quiero, yo voy a gobernar todos los animales porque a mí me place, yo voy a comer todo lo que yo quiera. No fue así. Si vemos ahí, hay una relación de pacto, de acuerdo, entre comillas. Acuerdo entre comillas lo digo porque simplemente hay una teocracia. Simplemente Dios dice algo y yo tengo que cumplirlo. En los pactos normales no se da eso. Está claro que cuando Adán comenzó, en realidad aquí en esta tierra había una sola manera de hacer las cosas. No había un acuerdo que Adán interviniera, sino simplemente un pacto que Dios le dice cómo tiene que realizar. De hecho, después vamos ahí mismo en el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Es decir, el pacto traía como consecuencia un daño mortal para él si lo incumplía. Es decir, él está diciendo: estas son las reglas, yo te coloqué aquí en el Edén, pero tú me tienes que cumplir esto porque si no, traes consecuencias. En ninguna parte ustedes van a ver que Adán dijo: pero vamos a llegar a un acuerdo, vamos a pactar de forma distinta. No, no se puede. Con Dios no se puede llegar. Primero porque, lógicamente, Él está por encima de nosotros. Él es perfecto. Y por ese hecho, simplemente Él pone el pacto y las condiciones. Entonces vemos ahí como le dijo claramente que Él, si tomaba de la fruta prohibida, ya ahí lógicamente ya tenía a Eva por allí. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, la serpiente sabía muy bien que el quebrantamiento de esa orden, de ese pacto, iba a generar consecuencias y tentó. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, los dos estaban claros en ese pacto, un acuerdo claro de lo que se podía y no se podía hacer, y estaban en el Edén. Por eso es que le llaman a este pacto, le dicen edénico, porque fue hecho en el Edén. Y dice así el 5, si no sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El bien y el mal. ¿Qué buscó el ser humano o por qué fue tentado? Por querer saber el bien y el mal. Es decir, siempre nosotros como tales buscamos romper cualquier pacto con cualquier persona para un beneficio propio, algunas veces sin importar las consecuencias. Y aquí vemos, lamentablemente, después qué sucedió, porque realmente la mayoría de las personas en el mundo saben que fue la gravedad del caso aquí, porque Adán y Eva, como vimos, fueron tentados y cayeron en esa tentación. Lamentablemente rompen el pacto que tenían con Dios de no comer esa fruta, y lamentablemente viene la caída del hombre. Este es el primer pacto que rompen de una manera que trasciende hasta el fin del mundo, porque de allí se origina, lógicamente, algo muy grave para la humanidad, que tiene que venir para nosotros una simiente nueva. Y por eso ahí en el capítulo 3 vamos a ver parte de las consecuencias que generó el rompimiento de ese pacto. El 3.15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, te va a gobernar. Aunque muchas personas piensan que aquí comenzó el gobierno del hombre como tal sobre la mujer, pero en realidad no empezó ahí, porque si vemos anteriormente quién fue primero, fue Adán. Y Adán iba a gobernar sobre todo, y la mujer salió del hombre. Eso lo dice Romanos capítulo 5 muy claro. Es importante tenerlo en cuenta. Aunque en este caso, de hecho, Adán, por no tener un control claro o de una forma bien minuciosa con Eva, aparentemente se da este hecho. Porque ¿quién fue que pecó primero? Eva. Y después Adán, entre comillas, no quiere decir que esto justifica a Adán. Igualmente es culpable. Pero sí, el orden es necesario entenderlo. Como vemos ahí, vemos la caída y vemos lamentablemente lo que trajo como consecuencia la muerte de toda la raza humana. Vamos a ver el versículo 20 de ahí, del versículo 3, del capítulo 3 de Génesis. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es decir, el mismo Adán le coloca el nombre. Y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, que hizo túnicas de pieles y le vistió. Muy importante eso allí, porque ya conocemos que la realidad era que estábamos desnudos. Y en el 23 dice, y aquí es que también vemos la consecuencia de eso. Ya este pacto, lógicamente, deja de ser edénico, porque el 24 dice, el 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto de ¿qué? Edén. Lo sacó. Es decir, ellos iban a vivir ahí en ese huerto, y por consecuencia de su pecado, Dios los saca. El 24 dice: y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y espadas encendidas que se revolvían por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, le puso esta seguridad. No hay manera de que el hombre vuelva allá. Entonces estamos viendo un pacto que lamentablemente se rompió, o mejor dicho, lo transgredió el ser humano, y generó consecuencias muy, muy grandes
para la humanidad. Entonces vemos que el pacto cambia radicalmente, porque en el primero iban a vivir plenamente, disfrutando de todo lo que había en el Edén. En el segundo pacto, que es el que le llaman adámico, que es el que sale en el capítulo 3, versículo 15, que ya lo leímos, vemos otra forma de vivir ya. Ya no viven en el Edén, sino que viven en la tierra normal, no en el Edén. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Y dice el 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de manera de transgresión de Adán. Es muy importante, de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y cuando hablamos de transgresión, es muy importante porque la transgresión viene, lógicamente, cuando hay un mandato. Si ustedes buscan esa palabra de transgresión en el diccionario, van a ver que es violar un precepto o una ley. En este caso, no violaron una ley como tal, pero sí violaron un precepto. En el principio gobernaba Dios y así es, y todo el tiempo será así, en frente de los que realmente queremos en Él. Entonces, estamos aclarando este punto aquí, que la misma escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Pacto, sí, dice claramente de que cuando entra el pecado al mundo, por un hombre que fue Adán, la muerte pasó a todos. Por eso es que viene esa segunda condición, ese segundo pacto. Ahora vamos a ir a un pacto muy importante, volvemos al Génesis, del 5 al 8. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento del corazón de ellos era en continuo solamente el mal. Es decir, estas personas simplemente hacían mal. Ya sabemos una de los orígenes. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Se arrepintió y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, los iba a exterminar a todos. Y dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Muy importante ese versículo 8. Halló gracia. Es decir, que todos eran malos, pero vemos a alguien importante que halló gracia en Dios. Y es muy importante porque aquí vemos el por qué Noé fue el único que sobrevivió. Más adelante dice claramente que también su familia. Siempre cuando nosotros somos personas que obedecemos a Dios, genera bendiciones también en nuestra generación. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque Noé y otras personas que vamos a hablar más adelante generan consecuencias. El hecho de que ustedes sean fieles a Dios genera una consecuencia de bendición. A Noé le generó una consecuencia. Ahora vamos a buscar el capítulo 9 de ahí del mismo Génesis y vamos a leer del 8 al 15. Y habló Dios a Noé y a sus hijos Noé diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, de todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Muy importante, ¿cuándo hemos visto que toda la creación ha sido exterminada por un diluvio? No, ¿verdad? Porque hubo un pacto de Dios. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí. Lo que le llamamos nosotros arcoíris.
es el arco, que es una señal. De hecho, cuando llueve mucho, vemos el arco que de una vez inmediatamente se forma. Ese arco, cuando ustedes lo vean, es un recordatorio de Dios, una señal de Dios que no va a acabar nunca más la tierra por medio de un diluvio, o raer, no la tierra, sino todos los habitantes de la tierra, en este caso. Entonces vemos ahí otro pacto, que es el de Noé. Entonces, si vemos hasta ahí, llevamos 3 pactos. Ahora vamos a un pacto también muy conocido y es muy importante para entender el nuevo pacto luego. Vamos a buscar lo que tiene que ver con el pacto abrámico. Vamos a buscar Génesis capítulo 12, ahí mismo, unas 2 hojitas o una hoja más adelante, van a encontrar el capítulo 12 del Génesis. Y vamos a leer desde el 1 al 3, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, que dice, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. muy importante, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, que dice, maldeciré, y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra. todas las familias de la tierra. Todas, no dice algunas, son todas. Es una promesa muy importante que tenemos allí y que poco a poco la vamos a entender. Ahora vamos a ir al capítulo 17. Capítulo 17, versículo 10 y 11 dice de esta manera: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón de entre vosotros, circuncisaré pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de vuestro pacto entre mí y vosotros. Una señal del pacto. Algunas veces las personas ni siquiera conocen por qué se dio esa circuncisión. Para los que no saben, una circuncisión simplemente es el corte del prepucio del pene del hombre. Eso era la señal del pacto. Y lo pueden investigar aún con profundidad en internet. Y van a conseguir cosas importantes, porque hasta científicamente se ha comprobado que el hombre, al hacerse eso, le es beneficioso, le genera menos infecciones y menos problemas, porque ese prepucio lo que hace es mantener la contaminación, humedad, y genera hongos y infecciones en el hombre. Esta señal era de el nuevo pacto. De hecho, ahí en el capítulo 17, versículo 5, también le cambia el nombre a Abraham. Esto es también importante para los que les gusta anotar. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de ¿qué? Muchedumbre de gente. Te he puesto por un padre de muchedumbre de gente. Entonces vemos ahí otro pacto cumplido, o mejor dicho de manera direccional, es decir, de una manera en que el que decide el pacto, ¿quién es? Es Dios, no es Abraham. Abraham no llegó y le dijo: Dios, vamos a hacer un contrato, vamos a hacer un pacto. No, los pactos vienen de parte de Dios. Cuando ustedes escuchen a una persona decir: voy a hacer un pacto con Dios, él le dice: ¿en qué parte me puedes tú encontrar en la Biblia donde tú puedes hacer pacto? Entonces, ¿sabes qué sí van a encontrar? Que es muy distinto a un pacto, es que hacen votos, promesas, juramentos, y eso lo confunden con pactos. Y ahí es donde viene el famoso: haz un pacto con Dios, que trae tanto dinero y Dios te va a dar tanto. Los pactos de Dios no se dan así, y menos por un beneficio económico. Usted, si quiere, puede hacer un voto, y de eso sí se ve mucho en la Biblia. Un voto, un juramento, pero es usted. Y ya depende, por soberanía de Dios, si Él lo cumple o no, si lo toma o no. Pero no es algo de que usted pueda obligar a Dios: vamos a hacer pacto. Porque imagínense cuántos pactos habrían en este momento. Millones de personas pactando. Imagínense si todos los cristianos tomáramos eso literalmente y lo lleváramos a la práctica. Todo el mundo dijera: Señor, yo necesito un Ferrari.
yo necesito una casa con aviones, helicópteros, animales, yo quiero algo como Michael Jackson y así como Salomón, y yo hago esto y tú me das aquello. Sería algo desastroso, sería algo mundano totalmente hablando. De hecho, actualmente, si ustedes ven a ese tipo de iglesia, es mundano, porque todos pactan es para un beneficio económico normalmente, porque muy rara vez se ve hasta el de la enfermedad. Usted puede decirle, Señor, yo quiero rendirme ante ti, mi vida. De hecho, lo vemos en 1 Samuel también. ¿Qué hizo una mujer allí? Le dijo que si le quitaba la esterilidad de ella, le iba a entregar su hijo. Pero ahí eso fue una promesa, un voto, se lo entregó. Pero eso no fue ningún pacto. Porque ella no dijo de una vez, listo, ya esto es beneficio, ya gané, ya esto es un pacto y ya yo obligué a Dios. No. Después Dios, por voluntad de él, fue que le dio ese hijo. Pero no fue que Dios dijo, voy a hacer este pacto contigo. No. Eso fue algo que Dios simplemente aceptó. Pero si Dios hubiese querido, simplemente no lo acepta. Vamos ahí mismo al 17:19. 17:19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Muy importante ese nombre. Y confirmaré, ¿qué va a confirmar ahí? El pacto perpetuo. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mire cómo dice, perpetuo para sus descendientes después de él. Y vamos a ver otro pacto que se da a razón de este. Dios allí claramente le está diciendo toda tu descendencia. Por eso que nosotros debemos seguirle siempre la historia de este hecho. Porque todo viene allí. Abraham es el padre de la fe. Muy importante, la fe. Es decir, él logra tener la salvación de él y para con su pueblo. Ahí todavía no está hablando nada de las 12 tribus. Pero después, en los últimos capítulos de Génesis, van a ver que nacen en sí las 12 tribus de Israel, pero nacen de esta persona, para hacer la historia corta, de Isaac. Por eso esto es muy importante, porque Abraham no nada más tuvo este hijo. Abraham tuvo otro hijo que lo podemos leer en el capítulo 20, y dice, y en cuanto a Ismael también te he oído, y aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarás y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto. ¿Con quién? Con Isaac. Mi pacto lo estableció fue con Isaac. Por eso es que es importante conocer los pactos. Y dice, en el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Una promesa, un pacto que hizo Dios. Pero, como le dije, es muy importante tener claro que es Dios con la persona. Ya aquí, bueno, conocimos este pacto abrámico y después vamos a ir, van a ver en el capítulo 19, 5 algo. Lo vamos a leer, dice así, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis que mi pacto, aquí vuelvo a hablar de otro pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Una característica que Él quiere para su pueblo. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Recuerden siempre esto, porque este pacto es muy importante entenderlo, que fue para el pueblo de Israel, directamente para el pueblo de Israel. Y vemos allí que él le aclara, y después en el capítulo 20, no lo vamos a leer, da que los 10 mandamientos, para el que quiera leer los 10 mandamientos. El capítulo 20 da los 10 mandamientos, lo puede subrayar ahí, después leer con más calma, pero le da las condiciones de ese pacto. Le dice cuál es la ley moral que debe cumplir allí, cuáles son las condiciones que debe entender esta persona. Capítulo 31 de Éxodo, versículo 12. Otra señal que da de ese pacto.
Del pacto ¿qué? Mosaico le llama, porque es con Moisés. Habló además Jehová a Moisés diciendo, Jehová, el mismo Dios, tú hablarás a los hijos de Israel, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo, Jehová, que os santifico, dice el 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane es que lo viole. El que lo profane, de cierto que morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de entre medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo. Eso lo dicen los 10 mandamientos también. Consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje el día de reposo ciertamente morirá. Y dice el 16, y esto lo deben subrayar. Guardará pues el día de reposo los hijos de ¿quién? De Israel. Los hijos de Israel. Lo dice claro, el pueblo de Israel. Ese es el versículo que algunas veces no toman muy en cuenta. Dice los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Y dice el 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y al séptimo día cesó y reposó. Cuando una persona, ahí no sé si queda lo subraya, muy importante, ¿qué era la consecuencia de no cumplir el día de reposo? Muerte. ¿Qué pasaría si en la actualidad nosotros o una persona de esta doctrina que cumple el día sábado, un día, por cualquier situación, él hace cualquier obra, debería estar o debería morir según este pacto, ¿verdad? Y si ustedes le preguntan a una de estas personas que le dicen, hey, tú estás violando los 10 mandamientos, tú estás violando el pacto de Dios. Entonces usted le puede preguntar, ¿y tú jamás lo has violado? Dime sinceramente del fondo de tu corazón. Tú nunca lo has violado. Porque si es así, ustedes tendrían que perseguirnos a nosotros para matarnos o algo parecido. O ustedes dirían que como no somos pueblo, pero ustedes son pueblo, pero no son israelitas. Otra cosa es que ellos, también usted le diría, si tú los violaste en algún momento, en alguna situación, también te tienen que matar. Yo no he visto la primera vez que uno de estas personas lo hayan matado. ¿Ustedes lo han visto? No, ¿verdad? ¿Violan esa ley? Sí. No, tal vez no todos, desde que supuestamente leyeron esa palabra, pero les aseguro que de alguna u otra manera la violan. Entonces, en esa época, con el pueblo de Israel, sí, la ley era para ese pueblo y había que cumplirse. De hecho, nunca la cumplieron. El mismo Jesús nos los enseñó así. Ellos nunca cumplieron la ley, porque si no, por demás murió Cristo. Quiere decir que si a ver vamos, ellos violaban, tal vez no esa, o algunas sí, pero sí es importante recalcar que la persona que guarda el día sábado, el hecho de que le falle una sola vez, merece la muerte. Merece la muerte. Esas condiciones, hablando en la actualidad, son imposibles de cumplir. De hecho, Jesús dijo que la ley se resumía en dos mandamientos. Y eso es muy importante. Cuando Jesús dijo eso, en 2 mandamientos, lo que hizo fue simplificó. Y ahí cuando ustedes ven los 10 mandamientos, cuando Él dice, se resume en 2, dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ustedes ven ahí el sábado incluido. Él las resumió, en ningún momento, Él dejó fue las leyes morales, las que nos permiten vivir bien, primeramente con Dios, y las consecuencias de tener el amor de Dios, de tener su Espíritu Santo. Hay un pacto que le llaman el davídico. ¿Y por qué le llaman davídico? Porque es con David, y en 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, 7:8, mira lo que dice el 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil
de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, dice, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos les afligirán. Dice así, aflijan, mas como al principio, dice claramente, y dice el versículo 12, para que saltemos inmediatamente, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, muera, los levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Es decir, estaba profetizando lo que iba a suceder. ¿Quién era ese que iba a nacer de él, que iba a estar en su reino? Salomón. Muy importante, si quieren lo ponen ahí, Salomón. Y edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Afirmaré el trono por siempre, dice. Y leamos de una vez el versículo 16. Y serán afirmadas tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Eternamente. Ahí vemos que Dios le está prometiendo, de hecho ahí también le promete que él va a hacer, bueno, lo que él quería, hacer un templo para Dios donde él iba a morar. Ya no iba a morar en un sitio, lamentablemente en esa época siempre lo hacían, era en tiendas, iban de un lado a otro. En ese momento le iba a edificar un templo como tal, un templo físico, donde iba a morar Dios. También ahí, en ese capítulo, pueden observar ellos. Ahora, bueno, algo que vamos a leer, pero vamos a terminar la próxima semana, porque no nos va a dar tiempo, pero sí va a ser la base para que entendamos el nuevo pacto como tal, porque es de sumamente importante que entendamos que el nuevo pacto viene de todos estos pactos que hemos visto, porque sin estos pactos no hubiésemos podido llegar ahí. Vamos a buscar Jeremías capítulo 31 versículo 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué dice? Nuevo pacto. ¿Con la casa de qué? De Israel y con la casa de Judá. Ahí él lo dice así, es porque, para que entiendan, es porque hubo una división. Después que muere Salomón, lamentablemente ellos se dividen, tienen problemas allí, se separan, pero es el mismo pueblo de Israel. Se divide en dos. Y dice el 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron ¿qué? Invalidaron mi pacto, dice claramente. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Y dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de ¿qué? De Israel. Después que de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Muy importante que tengan eso, porque hay una denominación por allí que dice que ya no hay que leer las escrituras, que no es importante el estudio profundo, porque la letra y que mate, y que ya Dios tiene en nuestro corazón, y eso no es el significado real. Cuando dice que lo pondrá en nuestros corazones, es que sale del interior, no de afuera. Es decir, es un compromiso de nosotros internamente, que tenemos el Espíritu Santo para con Dios, y por eso cumplimos. Y dice, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y dice, miren muy claro el 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. No me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte
el mar y brama sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir esos últimos versículos ahí? Está diciendo que la única forma es que las leyes naturales dejen de ser para que el pueblo de Israel deje de existir. Por eso es que el pueblo de Israel no va a dejar de existir. Permanece allí. Sí fue en un momento dado en Babilonia, fue, pues, desplazado totalmente. Y por los romanos, ni se diga. Pero no quiere decir con esto que eternamente el pueblo de Israel iba a estar execrado o alejado de su tierra. Él, de hecho, desde 1948, el pueblo de Israel volvió a ser nación. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se nos hizo la hora y vamos hoy a tener la cena del Señor. Y es importante para que entendamos algo. En Corintios vamos a ver que ahí hay una señal del pacto también, del nuevo pacto. Ahí es bueno que lean Jeremías 31-33, del 31, para que vean que de ahí también la vamos a conectar con el nuevo pacto. Y lo vamos a terminar la semana que viene, para que no perdamos la idea y veamos qué es en sí el nuevo pacto, que es tan importante porque vivimos en base a ese nuevo pacto. Bendito Padre Celestial, te pido, mi Dios, que en esta mañana, Señor, Padre amado, bendigas a tu pueblo, bendigas a cada una de las personas, Señor, que en ti confían, pero también, Señor, le abra el entendimiento a los que no te conocen, Dios, a los que lamentablemente, Señor, se han apartado de tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, porque vemos que en todos los pactos, Señor, fueron violados, Señor. Siempre el ser humano ha violado tu pacto. Por eso es que tú viniste, Señor, para cumplir la ley, porque eras el único que la podía, porque eras perfecto, Señor, eres perfecto. Te ruego, mi Dios, que nos sigas bendiciendo, que bendigas este momento, Señor, que vamos a tener en unos pocos minutos de tomar la cena del Señor, para que tu pueblo sea bendecido, cumpla, Señor, con un mandamiento que tú estableciste, Señor, para que recordáramos, Señor, lo que tú hiciste, Señor, para que recordáramos también que tú vienes, vuelves, Señor, por tu pueblo. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús.